Lucas 14:18 dice, hablando el Señor en una parábola, que Él hace como una cena, y en esa cena en la que se sirve la palabra, que es la enseñanza, Él espera que todos los que sean invitados lleguen. Usted hace una comida y calcula más o menos cuánta gente va a invitar, también calcula el número de platos que va a servir, ¿cierto que sí? Y uno espera que la gente venga cuando hace un tipo de invitación en la que uno anhela que puedan comer y recibir el banquete que se está sirviendo. En el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 18, alguien hizo un banquete e invitó mucha gente, y la gente empezó a excusarse para venir a ese banquete. Algunos, como dice el versículo 18, empezaron a excusarse todos. El primero dijo, es que yo compré una finca, y entonces pues es necesario que yo vaya a mirar la finca porque como la compré, está recién comprada. Mas yo le pregunto a usted, ¿a quién se le ocurre ir a una finca de noche? Si lo que Jesús estaba invitando era una cena. Dígale que está a su lado, ese estaba sacando el cuerno. ¿Usted alguna vez ha estado en el campo de noche? ¿Cómo es el campo de noche? Eso no se ve nada. Y le dice al Señor, Señor, yo no puedo ir a tu banquete porque desafortunadamente compré una finca y la voy a ir a ver ahorita en la noche. Dígale que esa es una mala excusa, muy mala excusa. El otro dijo, el que sigue, vamos, versículo 19, dice, yo me hice un negocio, me compré una yunta de bueyes. Una yunta de bueyes es como un arado de bueyes. Entonces, como me compré esas 5 yuntas de bueyes, voy a probarlas. Entonces, por eso no puedo venir esta noche a la cena. Y yo le pregunto a usted, que también conoce el campo, ¿a quién se le ocurre ir a probar unos bueyes de noche, primero? Y segundo, ¿a quién se le ocurre comprar unos bueyes sin primero haberlos probado? Si lo primero que se hace es probarlos a ver si sirven, y ahí si uno paga y los compra. Pero le sacó esa excusa al Señor y dijo, no, lo que pasa es que yo compré los bueyes, entonces voy a ir a probarlos ahorita ya en la noche. Dígale de nuevo que está a su lado, qué mala excusa, otro que está sacando el cuerpo. El tercero dijo, Señor, qué pena, yo acabé de casarme, ¿verdad? Y como yo me acabé de casar, pues yo la verdad no puedo venir. Mas usted y yo, si nos ponemos a pensar en las tradiciones judías, las mujeres no eran invitadas a estos convites, se invitaban eran los hombres. O sea que se estaba pegando de que por ir por la esposa y que estaba recién casado y que tenía que cuidarla a ella, no podía ir. Entonces tampoco era una excusa válida. Mas dice el Señor en el versículo 23 que Él siempre anhela que cuando Él haga algo en su casa, esa casa esté llena. Veamos lo que dice el versículo 23. Y dijo el Señor al sirviente, ve por los caminos entonces y busca gente, ve por los vallados y a los que vengan a la iglesia, que vengan a escuchar la palabra, para que mi casa esté llena. Diga conmigo, para que mi casa esté llena. ¿Sabe que cuando el Señor sirve un banquete en la iglesia, Él siempre anhela que la casa del Señor esté llena? Que cuando hagamos un evento en la iglesia siempre esté lleno. Y es que Dios ha puesto en mi corazón predicar sobre esta mañana sobre esta palabra, porque Él me hablaba del poder que hay en una iglesia que está unida.
Cuando una iglesia está unida, diga conmigo, cuando la iglesia está unida, el Señor derrama la unción y la bendición. Entonces me acordé de un tema que yo enseñé hace algunos años, y era sobre los discípulos de Jesús cuando empezó la iglesia. Y es que Jesús, dice la Biblia, que Él fue a la cruz del Calvario, Él murió, Él resucitó, dice que se fue a la diestra del Padre, bueno, pero dice que en ese periodo, después de haber muerto, Él se le apareció a 500 de sus discípulos. Diga conmigo, 500. Son mucha gente, hermano. Se le apareció a los discípulos cercanos, se le apareció a los más lejanos, se le apareció a todo el mundo, para que todo el mundo testificara eso y dijeran, yo lo vi y está vivo. Qué importante es el testificar a Jesús vivo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando yo me pongo a hacer el estudio, dice que como a los 40 días, el Señor a todos se les aparecía y les decía, en tal fecha, yo espero que poder encontrarme con ustedes. Nos vemos en el aposento alto, en una casita que hay en tal lugar, es un lugar alto, bonito. Yo allá les voy a cumplir la promesa que les he hecho a ustedes siempre. La promesa que les voy a cumplir es que les voy a dar el Espíritu Santo, para que Él descienda sobre ustedes y ustedes puedan salir a predicar mi nombre, puedan predicar mi testimonio y su testimonio, y puedan predicar la palabra. Y que cuando ustedes prediquen la palabra, esa palabra que ustedes van a predicar vaya acompañada de poder, de fuego y de pasión. Es decir, los voy a equipar a ustedes con una unción. Voy a derramar gracia sobre la iglesia, voy a derramar unción sobre ustedes, pero yo quiero que nos encontremos ese día allá en ese lugar alto. Es lo que usted y yo conocemos como la famosa fiesta del Pentecostés, donde estaban reunidos todos los discípulos de Jesús, y Él les dijo, ninguno se me vaya a ir a predicar si primero no ha ido a ese lugar, porque tengo una sorpresa para ustedes, les voy a cumplir la promesa de darles poder. Y todos, ay, bueno, listo. Pero cuando yo empiezo a analizar la fiesta del Pentecostés y la casa del Pentecostés, resulta que Jesús se le apareció a 500, pero en el Pentecostés no había sino 120. ¿Qué pasó entonces con los otros 380 a los que Jesús también se les apareció? ¿Dónde estaba esa gente? ¿Acaso no será que de tener un encuentro con el Señor, su vida es totalmente cambiada y su manera de pensar? ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno se encuentra con el Señor, ¿cambia o no cambia? Cuando uno conoce al Señor, ¿cambia o no cambia, iglesia? Dígame la verdad, dígame amén. Amén, ¿verdad que sí? Bueno, pues aquí se le apareció a 500. Y con 500 compartió y les dijo, mire, yo soy Jesús resucitado y tal, y Pascual. Y la gente, mira a Jesús, mira sus heridas. Ay, yo no lo conocí, era resplandeciente, cuerpo glorioso, qué tremendo. Yo no le conocí, no lo pude distinguir así de fácil. Y dice que allá en el aposento alto llegaron 120 nomás. Entonces yo quedé quieto. Dije, ve, ¿y esta otra gente entonces para dónde cogió? Si se le apareció a 500, ¿dónde están los otros 380? Entonces empiezo a hacer un estudio en el libro de Hechos, que me gusta mucho el libro de Hechos, porque es un libro que narra situaciones, que narra momentos específicos, que narra hechos, cosas que sucedieron. Y el libro de Hechos es el libro que narra el origen de la iglesia. ¿Cómo escogió Jesús la iglesia? ¿Cómo se levanta una iglesia? Ahora, si vamos a Hechos capítulo 1, en el versículo 14, dice que todos ellos les gustaba perseverar. Era gente perseverante, no era gente floja, no era gente débil de carácter, no era antiguo, sino que era gente perseverante. Dice, y permanecían ellos, perseveraban unánimes. Esa palabra me encantó tanto que fui a buscar el significado de la palabra unánime. Y la palabra unánime significa todos de un mismo sentir, todos de un mismo corazón, estar en una misma mentalidad, estar en un común acuerdo y tener pasión. Diga conmigo, pasión. Usted tiene pasión por el Señor. Algunos tienen pasión por el equipo de fútbol, otros tienen pasión por los cantantes, otros tienen pasión por un arte, por una destreza, una habilidad, y desarrollan esa habilidad, esa destreza, se enamoran de su habilidad, de su destreza, de su don. Pero miren, qué interesante es esto, porque esta gente tenía pasión
por encontrarse todos en un solo lugar y ponerse a orar. Dice, perseveraban unánimes en oración, allá se reunían y rogaban por la iglesia, rogaban los unos por los otros, se levantaban en oración. Dice que las mujeres, estaban los hombres, que estaba María, la mamá de Jesús, y que estaban también los otros hermanos de Jesús. Todos allá orando los unos por los otros, apoyándose. Usted sabe que era un momento difícil, porque después de la muerte de Jesús se levantó una persecución terrible contra todos los que decían que eran cristianos. Alguien diga amén. Entonces Dios empezó a hablarme en mi corazón sobre vino nuevo, y el Señor me decía, vino nuevo es una iglesia muy linda, pero si vino nuevo no es unida, si vino nuevo no es unánime, no tienen el mismo sentir, el mismo deseo, la misma pasión de sacar adelante a la iglesia, no va a funcionar. Miren qué tremendo es esto. Y es que Dios tocaba mi corazón y me decía, para que en tu iglesia haya avivamiento, se necesita que todos estén unánimes. Diga conmigo, unánimes, unidos, todos jalando para el mismo lado, todos buscando del Señor, todos en un mismo espíritu, ninguno queriendo ser más que otro, todos trabajando única y exclusivamente por el conocimiento del Señor para todos los que no le conocen, y por la expansión del reino. No se está buscando aquí que alguien prevalezca más que otro, o sacar el nombre de alguien, o de un pastor o una pastora, sino que queremos que el nombre de Jesús sea predicado y sea glorificado en este lugar. Ahora, para que suceda eso, necesitamos del Espíritu Santo. Cuando ellos van y se reúnen allá y empiezan a orar, me parece tan bonito lo que pasa. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, digan conmigo, todos. Entonces yo quedé como confrontado, pero ¿cómo así todos? Porque si hubieran sido todos serían 500 y no 120. Y es que el Señor habló a mi corazón que hay una diferencia entre oyente y creyente. Y entonces me pongo a mirar la vida de Jesús y me doy cuenta que Jesús a todos les predicaba para que fueran salvos, pero se rodeó fue de un grupo muy, muy especial de personas. Oyentes detrás de Jesús habían miles, y la mayoría de las veces que Jesús veía esas grandes multitudes, ¿sabe que Jesús no se quedaba dentro de ellos, sino que esperaba el momento para abrírseles? Cuando ellos estaban durmiendo, salía y cogía una barca y se pasaba al otro lado del lago para estar con los que estaban cercanos a él. ¿Por qué? Porque Jesús quería que todos fueran salvos, pero Jesús estaba levantando un equipo, una iglesia, gente de su corazón, que no fueran oyentes, sino que fueran creyentes. Ahora, lo que yo logro analizar es que de esos 380 que estuvieron también escuchando a Jesús, muchos de ellos no tenían un corazón para él. Muchos de ellos tenían otras cosas en su corazón. Muchos lo seguían a él porque sabían que si estaban con Jesús no iban a aguantar hambre. Él iba a multiplicar los panes, él iba a multiplicar los peces. Muchos de ellos lo seguían a Jesús para ver qué decía. Y si él decía algo que iba en contra de las tradiciones judías, ahí mismo le caían y decían, pero ¿cómo así? Tú estás predicando esto y la tradición nos enseña, nuestro padre Abraham, nuestro padre Moisés nos han enseñado esto, nos han enseñado lo otro, porque muchos de ellos iban como buscando su caída. Otros simplemente les gustaba andar con Jesús porque Jesús era el personaje de moda en esa época. Era como, digámoslo así, una celebridad. Y todos sabían que donde llegaba Jesús, eso había milagros, sanidades, prodigios. Y ellos querían para estar ahí, para mirar. Mira, tal era ciego. Y mira, va a orar por el ciego. Vamos a ver, ¿cuántos apuestan a que no se sane? Y otros, no, yo apuesto que sí, a que sí se sane. Otros, no, yo no creo que se sane. Y todos iban ahí con la curiosidad de mirar a ver qué milagros hacía Jesús. Pero muchos de ellos no creían en él. La gran diferencia entre los 500 y los 120 es que esos 120 aprendieron a creer en el Señor. Ellos creían a Dios, ellos confiaban en Dios, ellos confiaban en Jesús y sabían que Jesús tenía también planes poderosos para usar sus vidas. Y ahí es donde está la diferencia de una iglesia tibia a una iglesia consagrada y una iglesia en avivamiento. Una iglesia está en avivamiento cuando el pastor logra que toda la iglesia, toda la membresía, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos se conviertan de ser oyentes a ser verdaderamente creyentes. Alguien diga amén, pastor, me encanta eso. Amén.
No me digas que se está incomodando por lo que le estoy diciendo. Es del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. ¿Sabe que a mí hay algo que me llega aquí a mi corazón? Es que muchas veces uno está unánime y junto, pero para cosas que no son de Dios. Es decir, si se cita un ayuno, no llegan todos. Pero si yo cito un paseo mañana para llegar, yo sé que todos van a llegar. Y no van a llegar 200, sino van a llegar por ahí 300 y hasta 400 van a llegar aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces están juntamente o se unen, pero no para lo que edifica, no para lo que hace crecer, no para lo espiritual. No es para esa búsqueda de Dios, sino para lograr beneficios o para buscar tal vez amistad, inclusive hasta reunirse para compinchería y para chismear unos de otros. Pero aquí dice el Señor, estaban todos unánimes juntos, estaban orando, estaban esperando el cumplimiento de la promesa que Jesús le había prometido a todos, que iba a venir el Espíritu Santo y los iba a llenar y ellos iban a empezar a orar en lenguas. Bueno, aquí pasa algo maravilloso, versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual sopló y llenó toda esa casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice: y fueron todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y dice la Biblia que Dios empezó a desatar una unción, un fuego, una gracia sobre la iglesia, y esta gente empezaron a ministrar en dones, se llenaron del Espíritu Santo. Y usted sabe que cuando uno se llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae su gracia, pero también derrama una unción que habilita. La unción lo que hace es habilitarlo a usted para hacer algo. Cuando Dios lo tiene en un propósito, en una familia, en una iglesia, Dios le da dones, le da habilidades, le da talento, le da destreza, para que usted pueda aportar con su talento, con su destreza, al sueño que Dios tiene para esta casa. Alguien diga amén, pastor. Entonces la gente se empezó a llenar de esos dones, de esas habilidades, y dice: y todos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empezó a manifestarse en sus vidas. Ahora, cuando yo veo eso, que me parece tan bonito, yo veo que el requisito que el Señor hace, pues el requisito que el Señor hace énfasis, es que estaban unánimes. Todos estaban esperando lo mismo. Todos anhelaban servirle al Señor. Todos tenían como la misma visión. Yo me imagino que todos decían: ay, esta iglesia del aposento alto, queremos levantarla, queremos levantar el nombre del Señor, queremos ser usados, predicar, orar por las personas que no conocen, hablarles de Cristo a los que no conocen. Me parece tan bonito en Hechos capítulo 2, en el versículo 46. Hechos 2:46. Dice: y ellos siguieron perseverando unánimes. ¿Sabe dónde perseveraban todos los días? ¿Dónde? En el templo. ¿Dónde? En el templo. O sea que esta gente era gente que amaba venir a la iglesia. Yo muchas veces me pongo a pensar, digo: oh Señor, ¿qué generación es la que estamos formando en las iglesias hoy en día? ¿Qué generación es la que está formándose en vino nuevo? Una generación de gente que solamente viene un domingo de vez en cuando, cada 15 días, cada 20 días, y no son gente que tiene una cultura de templo. La mayoría de las veces dicen: ay, qué pereza hoy, ay, domingo, amaneció lloviznando, no, qué pereza ir a la iglesia. Yo muchas veces le he preguntado a muchos aquí: oye, ¿qué pasó? No te vi el domingo pasado. Ay, pastor, me cogió el sueño. Ahora, qué tremendo es esto. Dicen que ellos iban a la iglesia, pero ellos iban a la iglesia, la parte B del versículo 46, dice que ellos iban con alegría y con sencillez de corazón. Mire qué bonito es venir uno a la iglesia con alegría. ¿Usted viene a la iglesia con alegría? ¿O usted llega aquí a la iglesia como mucha gente con cara brava, se cruzan de brazos y se van a mirarlo a uno? A veces a mí me toca no mirarles a ustedes al rostro, sino como poner 3 puntos de referencia, como aprendí de los que me enseñaron a mí a predicar. Pon 3 puntos de referencia, Robert. Uno allá y uno en la mitad. No mires a nadie, porque si te pones a mirar a alguien va a decir así cuando esté diciendo algo, y tú vas a pensar: ay, ¿será que estoy diciendo algo malo? Así empecé yo a predicar. Me decía que era mi predicador, mi pastor me decía: no los mires a la cara porque tú vas a decir algo y van a hacer así, y tú vas a decir: ah, eso está mal, y te vas a poner nervioso y te vas a confundir. No les mires la cara. Hoy en día yo ya tengo la experiencia, de pronto he avanzado en eso, hoy les puedo mirar la cara, pero mucha gente lo mira uno así y uno dice: oye, ese está como bravo por lo que estoy diciendo. Pero yo quiero decirte algo: mira, cuando uno viene a la iglesia, uno debería venir con alegría. Por favor, regálale una sonrisa que está a su lado.
Así te cueste, vamos, tú puedes, yo sé que puedes. Oh Dios, ayúdalo que pueda sonreír. Regala una sonrisa que tienes al otro lado. Ay, vamos, yo sé que puedes. Yo sé que Dios te va a dar esa unción, esa fuerza para que puedas sonreír. Hermano Sony, que le estuviera hablando de diezmos y ofrendas para que esté tan serio, ¿verdad? Llegaban a la iglesia, ¿sabe cómo llegaba esta gente? Alegres, súper alegres. Ay, tan rico, llegó el domingo. Para mí, un domingo, yo digo a María, domingo, uy, qué bendición. Es la reunión más chévere de toda la semana, la de los domingos. Y muchas veces yo me trasnocho los sábados. Generalmente yo no duermo la noche del sábado. Es parte de una rutina que ya es mi vida. Yo no duermo un sábado. Un sábado en la noche, usted me puede llamar a la hora que sea. Claro que no va a ser abusivo llamar a esa hora. Pues puede llamar a las 3 de la mañana y usted me encuentra a mí estudiando la palabra para predicar el domingo. Yo no duermo un sábado porque hay una responsabilidad muy grande con Dios de que yo traiga una palabra fresca para que usted coma bien y usted no diga, no, ese pan que sirvió el pastor está lleno de moho. Ese pan que sirvió el pastor, esa agua que nos dio estaba amarga. No, hay una responsabilidad. Pero el domingo para mí es tan hermoso, es un día tan lindo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto que el domingo es chévere? Y uno dice, ay, tan rico el domingo iglesia. ¿Cuántos vienen a la iglesia? Es obligados. O porque la mamá lo amenazó con echar al agua con el pastor. Y usted sigue así, hoy lo bombea con el pastor y le cuento que usted no siquiera quiere ir. ¿Cuántos vienen también a la iglesia con una actitud dura, como que no disfrutan el tiempo? ¿Saben? Esta gente recibió un don de Dios porque disfrutaban estar en la casa de Dios, disfrutaban servir en la casa de Dios. Y cuando venían a la casa de Dios, venían, dice la palabra, con sencillez y con alegría. Es decir, ninguno venía como que, yo quiero que a mí me den mi lugar, yo quiero que a mí me pongan a predicar, yo quiero que a mí me den el lugar de profeta, o me den el lugar de pastor, o me den el lugar de lo uno, de lo otro. No, simplemente era gente que venía con un espíritu de sencillez a decir, ¿en qué puedo servir? Dígale que está a su lado. Lo más lindo de una persona en una iglesia es que vengan con un espíritu de servicio. ¿Qué puedo servir al Señor? No que vengan a decirle al Señor, Señor, ¿tú qué vas a hacer por mí esta semana? Yo necesito plata, yo necesito que me cambies mi hogar, yo necesito que me hagas esto, que me hagas lo otro. La mayoría de las personas vienen a la iglesia a mirar las manos de Jesús, a mirar qué Jesús puede hacer por ellos. Pero una minoría, esos 120 a los cuales me incluyo yo y incluyo a mi esposa, y podría decirlo, que incluyo a los que están aquí sobre la tarima, que son mis hijos, que les conozco su corazón. La mayoría de ellos no vienen a buscar las manos del Señor, la mayoría de ellos vienen a buscar conmigo el rostro de Dios. Venimos a mirar a los ojos a Jesús, a decirle, Jesús, nosotros te amamos, estamos consagrados para ti. Por eso ensayamos viernes, ensayamos miércoles, ensayamos sábados, ensayamos y venimos y buscamos y un lado, y yo leo y oro y busco y pico aquí, pico allá y me adoro y te adoro al Señor y le pido que me dé sabiduría, que me dé palabra fresca todo el tiempo, para que el domingo, para que el miércoles, para que el viernes, para que el sábado en la iglesia sea maravillosa la palabra que se predica y sea un tiempo hermosos de ministración, de adoración y de alabanza. Lo hacemos con un corazón. Si va a aplaudir para el Señor, apláudale con fuerza, porque lo hacemos con alegría, servimos al Señor con alegría. Entonces, cuando el Señor ve una iglesia alegre, hermano, ¿usted cree que Él nos puede negar un avivamiento? ¿Usted cree que Dios nos puede decir, para vino nuevo no hay nada? Cuando conoce el corazón de la gente que hay en vino nuevo, cuando sabe que en vino nuevo la gente se sacrifica, cuando sabe que la gente apoya todo lo que se hace. ¿Sabe una cosa? Lo más lindo de uno tener una iglesia es poder contar con esa iglesia. Que diga que la persona que está sentada ahí no solamente está sentado su cuerpo, sino que también tiene involucrado su corazón con esta visión, con este sueño. Cuando hablaba de unánimes, el decir que todos tenemos un mismo sentir, es que todos amamos ese nombre, vino nuevo. Porque qué triste es que uno diga, no, yo soy vino nuevo, pero la verdad mi corazón está en otra iglesia. Mi corazón está en la iglesia de la montaña, ¿verdad? O mi corazón está en la iglesia de los valles. O mi corazón está en la iglesia de los ríos, para no usar nombres, porque después se ponen bravos y me exhortan. Y después dicen, este pastor. Tenga en cuenta, su corazón, su camiseta debe decir, yo amo vino nuevo.
porque es mi casa, es el lugar donde Dios me puso. Yo amo a mis pastores, yo amo a los líderes de la iglesia, porque Dios allá nos ha guardado un espíritu lindo, ha guardado un espíritu muy bonito, hay una doctrina muy limpia. ¿Sabe una cosa? Hoy en día es muy complicado encontrar una iglesia con una doctrina limpia, una doctrina sana, que no esté contaminada con prosperidad, esa falsa prosperidad, o que donde no haya manipulación por las finanzas y por el dinero. Cuando yo hablo de la vida del templo y la gracia que Dios derrama sobre una casa, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cómo será el Señor como buscando acercarse a nosotros? Hoy, esta mañana, cuando estaba repasando la cita de Lucas 14 y 18, la de la gran cena o la parábola de la cena, después de ese texto, en el versículo 26, empieza a hablar de Jesús y el discípulo de Jesús. Y dice que los discípulos de Jesús son gente que aprenden a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguirlo a Él. En Hechos capítulo 5, versículo 12, dice que cuando descendió el Espíritu sobre la gente, empezó a manifestarse con dones, con prodigios, por señales, y la mano de los apóstoles empezó a ser usada por el Señor, y dice que empezaron a ver prodigios, señales. Dice la Biblia que donde pasaban ellos la gente se sanaba, hasta con la sombra de uno de ellos. Pero dice que ellos permanecían todos unánimes. ¿Dónde estaban unánimes? ¿Dónde dice? Lea ahí la cita, que para eso le tengo para eso está la Biblia aquí. ¿Dónde se la pasaban? No, en el templo no. ¿Dónde? Ellos se reunían en un lugar llamado el Pórtico de Salomón. El Pórtico de Salomón, oiga lo que le voy a enseñar en esta mañana, era el lugar donde Jesús se reunía con esos que eran los 120. Era el lugar donde se estudiaba la palabra. El Pórtico de Salomón tiene una referencia a la sabiduría y a la enseñanza de la doctrina. Alguien diga amén. En el Pórtico de Salomón, Jesús se dedicaba a enseñarles la palabra, como está en el versículo 12, y todos estaban unánimes ahí en el Pórtico de Salomón, aprendiendo palabra. Eso es lo que llaman escuela bíblica, a la que usted no viene, porque usted dice, no, pero es que 3 semanas, y además ahorita con todas las novelas tan chéveres, con el desafío, con todas las cosas que hay. Algunos dicen, pastor, la universidad, bueno, usted sabe, allá con Dios, usted hablará como Él le va a responder cuando Él le llame. Pero dice el versículo 14, que los que estaban en el Pórtico de Salomón no eran los que oían, eran los que creían. Y sabe que Dios a mí me ha hablado mucho de eso, porque Dios ha puesto en mi corazón algo, y es que nosotros queremos formar una generación de hijos espirituales, de gente que crea en Dios, de gente que crea a su palabra, de gente que quiera vivir agradándole una vida a Dios, no de gente que venga el domingo a la iglesia pero no se comprometa. No, yo quiero formar una generación de esos 120, porque si con 120 hizo lo que hizo el Señor, imagínense con cuántos podemos contar acá, porque aquí somos más de 120. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor quiere levantarse una generación de gente que le crea. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Es decir, la iglesia primitiva empezó a crecer cuando se empezaron a comprometer, cuando se empezaron a unir, cuando no había sectarismos, cuando no había dentro de la misma iglesia alguien que yo quiero levantar mis dones y mis habilidades y capacidades por encima de todo el mundo. No, simplemente ellos venían y servían con un corazón alegre, con sencillez en su corazón, y Dios iba poniendo en ellos su gracia a través del Espíritu Santo, iba tocándolos y habilitándolos para que hicieran cosas en la iglesia, iba levantando al de sonido, iba levantando al que iba a dedicarse a la parte de doctrina, al maestro, iba levantando, dándole voz, quitando el temor al que iba a ser evangelista, iba levantando al enfermo sanado para que orara por sanidad por otros, iba levantando las parejas que se restauraran en la iglesia para que ellas mismas fueran y restauraran otras parejas, iba levantando profesionales, iba levantando obreros, iba levantando independientes, iba levantando uno y otro en la iglesia para formar un gran equipo. Pero ese equipo era de gente creyente, no simpatizantes. Y fue el Señor empezando a traer creyentes, y yo le he dicho, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, porque entonces yo oraba, Señor, trae los hombres, trae las mujeres a la iglesia, tráelos.
Y la verdad es que el Señor los traía, pero se sentaban era a mirarlo a uno. Ahora yo estoy orando, Señor, trae gente creyente, gente que busque servirte, gente que se consagre, gente que quiera meter la ficha, gente que nos ayude. Que no nos deje solos en los tiempos de dificultad, que no nos deje solos en los momentos de dificultad económica, porque no siembran, porque no sienten la necesidad de dar a la casa del Señor, porque en su corazón están primero sus casas artesonadas. Dice por allá Amós y Joel, hablan de que uno en su corazón se dedica a correr a su propia casa y se le olvida la casa del Señor, hermano. Dios está levantando una generación, y yo creo en esa generación, que es la generación de gente que le cree a Él, que le cree a Él. Hombres y mujeres en gran número, y dice la Biblia que empezaron a multiplicarse y se multiplicaban, y allá en el pórtico enseñándoles la doctrina, fue formando un equipo de gente con una doctrina sana.